Hola chicas y chicos, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a trabajar en el área de prácticas de lenguaje con el libro Cuando Belgrano era chiquito. Sí, vamos a avanzar con la lectura. De tarea tenían que leer hoy, para hoy, el capítulo Los ladrones del río, ¿sí? Bueno, esta clase primero vamos a analizar este capítulo, Los ladrones del río, vamos a charlar, vamos a conversar un poquito de qué se trató. Después vamos a avanzar un poco más y vamos a leer todos juntos el siguiente capítulo, ¿sí? ¿Están listos? Espero que sí. Bien. En este capítulo nos va a contar de las vacaciones de la familia Belgrano, ¿sí? Al igual que nosotros, Manuel también tenía vacaciones de verano, donde disfrutaba del aire libre, disfrutaba de jugar con sus hermanos. Bueno, pero también, ¿sí? Iba a visitar a alguien muy especial. Ellos en Recoleta tenían, sí, una quinta en donde vivía la abuela, ¿sí? Pero lo más lindo, dice Manuel, de las vacaciones era la abuela, que vivía en la quinta, ¿sí? La abuela materna de parte de la mamá, es decir, la mamá de la mamá. Esta abuela se llama María Inés, ¿sí? Y todos los veranos los esperaba a sus nietos para que pasen con ella las vacaciones de verano. Bien, ¿qué cosas podían hacer en realidad los hermanos Belgrano en la quinta de Recoleta? Podían trepar árboles, por ejemplo, jugar en la playa, jugar con los perros, ¿sí? Pero lo más importante era disfrutar de su abuela. Su abuela siempre los esperaba con algo dulce, igual que nuestra abuela o nuestro abuelo, que siempre que los visitamos nos esperan con algo rico, pero también les contaba, esta abuela, historias. Algunas eran de verdad y otras eran de fantasía. Como nosotros, ¿sí? Que nosotros tenemos la posibilidad de que nuestros abuelos nos cuenten historias de su época, de hace muchos años. Bueno, Belgrano también podía escuchar atentamente las historias de su abuela. Y su abuela le iba a contar la historia de alguien muy especial, de un pirata llamado John Drake. Este pirata, sí, vino al Río de la Plata. El Río de la Plata es un río que encierra a Buenos Aires, ¿sí? Es un río muy, muy importante para nuestra provincia. Bueno, este pirata, navegando por ese río, choca con una piedra, ¿sí? Empieza a venirse a pique, ¿sí? Su barco, pero los piratas, su navegación, quienes lo acompañaban, lograron que llegar a la orilla. Bueno, estuvieron algunos días, ¿sí? En estas tierras, en este territorio, pescando, ¿sí? Haciendo humo de sus fogatas, pero esto llamó la atención de las personas que vivían en ese territorio, en ese lugar. ¿Quiénes vivían? Bien, vivían los pueblos originarios, ¿sí? Entonces, este territorio que rodeaba al Río de la Plata no estaba eh, deshabitado, digamos, no. Había pueblos originarios que ocupaban este lugar, que cuando vieron al pirata y a su tripulación estar en su territorio, ¿qué hicieron? Los tuvieron prisioneros, ¿sí? Durante más de un año, mucho tiempo, ¿sí? Durante mucho tiempo. Pero bueno, este pirata bastante astuto, John Drake, ¿qué hizo? Robó una canoa y huyó. Llegó a Buenos Aires, quedó apresado. ¿Sí? Después no se supo más nada de él. Se dice que él se volvió a encontrar con su tripulación, pero su tripulación habían adoptado costumbres de los pueblos originarios. Sí, cazaban, se vestían con cuero, usaban arcos y flechas. Bien. Se dice también, esta es la historia que cuenta la abuela, ¿no? Se dice también que el pirata, John, se casó con la hija de un cacique y tuvo muchos hijos. Y los hijos de este pirata combatieron contra los blancos en una guerra cuando la abuela de Manuel era muy pequeña todavía. ¿Sí? Bien. Pero en esa guerra que combatieron como habían perdido esa batalla, decidieron, ¿sí? Decidieron qué hacer.
se convirtieron en ladrones del río, ¿sí? ¿Por qué? Porque saqueaban, es decir, sacaban cosas de las casas que estaban en la orilla, ¿sí? ¿Y qué hacían? Bien, lo que hacían era convertirse en contrabandistas. ¿Por qué? Porque robaban esas cosas y las vendían a otros países, ¿sí? Eso es ser contrabandista. Bueno, la abuela le sigue contando la historia, donde sus nietos están muy, muy atentos, y en un momento le dice, ¿sí? Que el fantasma de John Drake, ¿sí? Alguna vez vendrá y van a saquear las quintas que estaban ahí, justamente alguna de las quintas que estaban los chicos, ¿no? Entonces, la abuela termina la historia diciendo eso, que en algún momento el fantasma de este pirata junto con su tripulación van a volver y van a saquear, van a robar las quintas que estaban ahí. ¿Cómo habrán pasado la noche los hermanos Belgrano, no? Porque la abuela nos cuenta algo así, que nosotros no sabemos si es verdad, si es fantasía, y a ver, nos aterramos, nos asustamos, queremos saber, nos ponemos ansiosos, ¿no? ¿No nos pasa cuando la abuela, el abuelo, ¿sí? Nos cuentan historias que queremos saber un poco más o que empezamos a pensar que realmente son ciertas, ¿sí? Y queremos investigar un poco más. Bueno, esto le pasó a los hermanos Belgrano, ¿sí? Esto yo le puse la noche de luna llena. Es una noche de luna llena, ¿sí? Ya se fueron todos a acostar. Las luciérnagas sí seguían prendidas. Son algunos unos insectos que andan en la oscuridad, ¿sí? Y los nenes más grandes, los belgranos más grandes estaban aburridos, ¿sí? ¿Vieron cuando no te podés dormir a la noche? No se podían dormir, no se podían dormir. ¿Quiénes eran? Domingo, Manuel y el pequeño Joaquín. Sí, ya Manuel acá tenía 11 años, ¿sí? Ya era más grande. Entonces, Domingo, Manuel y Joaquín estaban aburridos y se les ocurrió una idea. ¿Vamos a la playa?, propuso Joaquín, que era bastante temerario. Temerario era que no tenía miedo, era valiente, ¿sí? Les propone a sus hermanos, le dice, ¿vamos a la playa? Bueno, los hermanos aceptaron, sí, lo acompañaron a la playa. Tontearon un rato en la playa, es decir, estuvieron ahí, sí, tiraron un poquito de piedras al agua, sí. Estaban, sí, eh, tonteando, sin hacer nada, ¿bien? Bueno, cuando de pronto Joaquín refriega los ojos, ¿sí? Se toca los ojos. ¿Y qué les dice a los hermanos? Miren, allá en el agua, ¿sí? Y los tres miraron en el agua y había una luz. Imagínense, todo oscuro a la noche, ustedes se acercan al río y ven una luz en el medio del agua. ¿Qué se imaginan que puede ser? Bien, los hermanos Belgrano se imaginaron que era quién. John Drake, el fantasma de John Drake y su tripulación y sus piratas que venían a saquear. Bueno, siguieron mirando, ¿sí? Siguieron mirando y vieron que unos remos se empezaron a mover, ¿sí? Se empezaban a mover, se empezaban a mover. ¡Contrabandistas!, gritó Manuel. ¡Piratas!, chilló Domingo, casi al mismo tiempo. Estaban súper asustados los nenes. Estaban viendo que algo se movía en el agua, que había un remo que se empezó a elevar y no sabían, no había una explicación. ¿Quién puede ser? ¿Quién estará? Bueno, la barca, sí, un barco pequeño, estaba ahí en el agua y avanzaba, es decir, se empezó a mover un poco más. Los resmos chasqueaban, es decir, se empezaron a mover, ¿sí? ¿Qué hicieron los hermanos cuando vieron esto? Inmediatamente salieron corriendo, ¿sí? No le dieron los piecitos para correr, salieron corriendo. Cuando empezaron a correr en el medio del camino, porque era un tramo largo para llegar desde la quinta que estaban de la abuela hasta las orillas del río donde ellos estaban. Se resbalaron, se arañaron las manos con las malezas, ¿sí? Pero bueno,
se cayeron, porque uno cuando está asustado se empieza a hacer, a no reaccionar como corresponde, ¿sí? Y actúa precipitado y se empieza a caer. Pero de cualquier manera llegaron a casa, ¿sí? Estaban todos golpeados porque se habían caído, asustados, súper asustados, y dijeron algo, que no podían decir nada, los tres. ¿Por qué? Porque los iban a retar, porque ellos no podían salir en medio de la noche a las orillas del río. Su mamá y su papá se los había prohibido, ¿sí? Pero la mañana siguiente, en la playa, había un reguero blanco que iba desde la orilla hasta la barranca. Un reguero es como un canal, ¿sí? Un canal, ¿sí? Que iba desde la orilla hasta la barranca, como si una bolsa hubiera estado agujereada y dejara una huella detrás de sí. Era la única señal que había quedado de aquel contrabando de azúcar. Es decir, los nenes, lo que vieron a la noche, eran contrabandistas que estaban, que estaban sacando el azúcar de las quintas. ¿Sí? Era verídico lo que ellos estaban viendo, era de verdad. Y como ellos no podían contar nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque estaban en un lugar que no tenían que estar, al otro día cuando se levantaron y fueron a las playas, vieron la evidencia, ¿sí? Vieron todo un camino blanco, que era de azúcar, que iba desde la orilla del río hasta la barranca, ¿sí? Hasta el lugar donde estaba el azúcar. Bien, esta historia de la abuela, que parece que más que fantasía era realidad, ¿no? Bien, este capítulo es muy lindo porque, bueno, cuenta una de las anécdotas que cuenta el libro sobre unas vacaciones de Manuel. Bien, pero hoy, después de hacer este análisis, vamos a leer Ya somos grandecitos de Manuel Belgrano. En este capítulo vamos a trabajar con un Manuel Belgrano ya de 13 años que va a empezar la escuela, ¿sí? Pero antes de leer, vamos a trabajar un poquito con el texto. Bien, reconocimientos de palabras, dice, lee con atención las siguientes palabras y subraya la que no conoces. Esta actividad es muy parecida a la de la semana pasada, ¿sí? Firma, pluma, garabato, revolucionario, demostrar, disciplinado, castigos, azotes, evadirse, coscorrones, maltrato, sensible, torcida, bribón, boticario y ausente. Aquellas palabras que aún no conocemos su significado, las vamos a subrayar, también les podemos poner color, ¿sí? Todo lo que ustedes deseen. Muy bien. Si hay una palabra que realmente no sé qué significa, la busco en el diccionario. ¿Sí? Recuerden que está ordenado alfabéticamente el diccionario, como el orden del abecedario, para empezar a buscar. Bien, vamos con el punto 2. Conocimientos previos en acción. Responder, qué cosas podríamos hacer si fuéramos grandes? A ver, pensemos, ¿qué cosas podríamos hacer cada uno de nosotros si fuéramos grandes? Entonces, si yo fuera grande, podría, y ahí me ponen ustedes, no sé, si yo fuera grande, podría viajar por el mundo, por ejemplo, ¿sí? Escriben ahí, contestan la primera pregunta. Es muy importante resolver esta actividad, ¿sí? Porque he notado que a veces la dejamos esta actividad porque ya la seño por ahí la contó, la comentó, pero es necesario que ustedes marquen las respuestas correctas, escriban, ¿sí? Lo que ustedes piensan, porque es muy importante saber lo que ustedes piensan antes de leer. Bien, la B dice, nuestro capítulo se titula Ya somos grandecitos. ¿De qué se tratará esta historia? ¿Qué piensan ustedes de qué se tratará? No después de que leímos el cuento, sino ahora. ¿Ustedes de qué se piensan que se tratará la historia? Ya les dije que Manuel ya tenía 13 años, iba a la escuela secundaria, ¿sí? Como los nenes grandes. ¿De qué se tratará esta historia? ¿Qué le pasará a Manuel en este capítulo? ¿Conocerá a alguien? A ver si empieza el colegio, la secundaria. ¿Será amigos? ¿Tendrá algún problema en el colegio? Bueno, todo lo que ustedes piensen lo van a escribir acá, ¿sí? Respondiendo de manera completa. Esta historia se tratará de, plin, 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 ustedes completan con sus ideas, con las ideas de ustedes, no las del libro.
Bien. El último punto, ítem del punto 2, dice así. Rodea qué acciones podríamos hacer cuando fuéramos grandes. A ver, ¿qué podríamos hacer cuando seamos grandes? Por ejemplo, yo les dije viajar por el mundo. Si es algo que no necesitamos la ayuda de mamá y papá cuando seamos grandes. Ahora sí, ahora tenemos que ir con mamá y papá. Si somos grandes, tenemos que ir a la escuela y se supone que ya tendríamos que haber terminado la escuela, ¿sí? Bueno, lo que ustedes piensen, le hacen un circulito, como les expliqué la semana pasada, y lo marcan. Muy bien. Tiempo de leer. Leemos el capítulo, ya somos grandecitos, ¿sí? Ahora vamos a avanzar con la lectura. Entren al siguiente link, ¿sí? Para leer y avanzar con las actividades.